Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si en el vídeo anterior hablábamos del concepto de derivada, en este veremos la parte práctica de cómo calcular la derivada de cualquier función. Comenzaremos por las dos formas más sencillas de función, las funciones constantes y la función identidad. En el vídeo concepto de derivada se explica la demostración de por qué la derivada de una función constante es siempre cero. Y aquí podemos ver cómo la derivada de la función identidad f de x igual a x es 1. La demostración de esta última es muy sencilla de ver. Si os fijáis, aplicando la definición de derivada en un punto cualquiera x, vemos que el límite vale 1. A partir de este momento, para calcular las derivadas de este tipo de funciones, no será necesario hacerlo por la definición. Bastará saber que la derivada de una función constante cualquiera es 0 y que la derivada de la función identidad es 1. A continuación, describiremos las derivadas de las operaciones con funciones. Así, la derivada de una constante por una función se obtiene multiplicando ese número por la derivada de la función. Aunque aquí tenemos la demostración, bastará con aprenderse la regla. Por ejemplo, la derivada de 4x es 4 por la derivada de x, que como sabemos es 1. Por lo tanto, la derivada de 4x es 4. Aquí podemos comprobar, mediante la definición de derivada, que ese resultado es correcto. Frecuentemente deberemos utilizar que la derivada de una suma o una resta de funciones es la suma o la resta de sus derivadas. En el caso de las funciones x² y 4x, podemos ver la demostración de que la suma de las derivadas de cada una de ellas es la derivada de la suma. Así, si derivamos x², tenemos aquí la derivada, es 2x. La derivada de 4x, que además ya lo sabíamos, es 4. Si sumamos las dos funciones y derivamos la función x² más 4, su derivada vemos que es 2x más 4. Efectivamente, la suma de las derivadas de las dos funciones. De gran utilidad también es conocer cómo se deriva el producto de dos funciones. Así, la regla de la derivada de un producto nos dice que la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la segunda función. Por ejemplo, si derivásemos el producto de estas dos funciones, de las que ya conocemos sus derivadas, tendríamos la derivada de x² por 4x es igual a la derivada del x², que sabemos que es 2x, por la segunda función sin derivar, en este caso 4x, más la primera función sin derivar, que es x², por la derivada de 4x, que sabemos que es 4. Operando nos queda 12x². Si hubiésemos multiplicado las dos funciones y hubiésemos derivado mediante la definición de derivada, veríamos que realmente la regla funciona y el resultado es el mismo. Asimismo, debemos conocer que la regla de derivación de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, todo ello dividido por el denominador al cuadrado. Así, en el mismo ejemplo de las funciones anteriores, x² y 4x, si hiciésemos la derivada del cociente, tendríamos la derivada del numerador, sabemos que la derivada de x² es 2x, por el denominador sin derivar, que es 4x, menos el numerador x² por la derivada del denominador, que es 4. Todo ello dividido por el denominador 4x al cuadrado. Operando, obtenemos un cuarto. Si hubiésemos hecho la división directamente de las dos funciones y simplificásemos, tendríamos que la función cociente es un cuarto de x.
la cual sabemos que su derivada, al ser una constante por la función identidad, es 1/4 por la derivada de x, que es 1, efectivamente 1/4. Pero sabemos que para la construcción de funciones más complejas existe una operación que es la composición. La derivada de una composición de funciones tiene nombre propio, regla de la cadena. Así, la derivada de g compuesto con f se obtiene calculando la derivada de f en g de x por la derivada de g de x. Para poder aplicar bien esta regla, es muy importante saber cómo está compuesta la función. Podéis recordarlo en el vídeo Operaciones con funciones. Una vez sabido cómo y en qué orden se forma la función compuesta, para derivarla vamos derivando de fuera hacia adentro. Así, en este caso, g compuesto con f, para derivarlo empezaríamos derivando f, a la cual le aplicamos g de x y lo multiplicamos por la derivada de lo de dentro, es decir, por g' de x. Si lo que tuviésemos es una composición de 3 o más funciones, por ejemplo, la derivada de h compuesto con g compuesto con f, derivaríamos de fuera hacia adentro. Es decir, empezamos derivando f y se lo aplicamos a h compuesto con g, luego seguiríamos derivando la función g que se le aplicamos a h de x para multiplicar al final por la derivada de lo de dentro, es decir, por la derivada de h de x. Como no conocemos la derivada de muchas funciones, para poder ver un ejemplo de la regla de la cadena, tenemos que suponer que, por ejemplo, la derivada del seno de x es el coseno de x. Así, para calcular la derivada del seno de x cuadrado, lo primero que tenemos que tener claro es cómo está formada esa función. Si f de x es el seno de x y g de x es x cuadrado, la función seno de x cuadrado es la composición de g compuesto con f. Así, para utilizar la regla de la cadena y poder derivar el seno de x cuadrado, sabemos que tenemos que derivar de fuera hacia adentro. La derivada del seno sabemos que es el coseno, aplicada a x cuadrado, la función g, por la derivada de lo de dentro, que sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x. Para finalizar con las derivadas de las operaciones con funciones, podemos decir que para calcular la derivada de la función recíproca, aunque tenemos esta regla, sería mejor calcular la función inversa y derivar la obtenida.